Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Es grato estar de vuelta. En declaraciones televisivas la semana pasada, Jorge del Castillo consideró que un hecho como el fallecimiento de Alberto Fujimori abre la posibilidad de avanzar en una línea de reconciliación nacional y fomentar el diálogo para bajar el nivel de la confrontación y la polarización imperantes. ¿Cómo promover la reconciliación nacional? ¿Qué rol juegan los partidos políticos? ¿Cómo encarar la informalidad, el rol del Estado en la economía y la incapacidad de gestión pública, entre otros aspectos cruciales? ¿Y cómo hacer todo esto sin olvidar que se trata de reconciliar a los peruanos, no a los partidos y sus cúpulas? Para intentar responder a estas interrogantes me acompañan esta noche Alfonso López Chao, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y recientemente afiliado al partido Ahora Nación. Carlos Neuhaus, empresario, presidente del Partido Popular Cristiano, PPC, y Jeffrey Radzinski, analista político y director fundador de la consultora Grupo Fides Perú. Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos, empecemos. Alberto Fujimori, con sus méritos y sus yerros, ha sido el gran factor de discordia en las últimas décadas. ¿Encuentras quizás paradójico que su fallecimiento sea una oportunidad para la concordia nacional? Mira, los peruanos que queremos a nuestro país y hemos nacido en esta tierra y tenemos varios antepasados enterrados acá, no podemos permitir que nuestros descendientes pasen por los trances que hemos pasado últimamente. Yo creo que hay que bajar la temperatura, ¿no? Buscar los puntos en común, porque yo estoy seguro que hay varios puntos en común. Quizás la discrepancia puede ser en los métodos, en cómo logremos sacar nuestro país adelante, pero esto es el debate de las ideas alturadas. O sea, podemos discrepar muchas veces de las ideas, pero siempre respetando a las personas. Yo creo que eso es lo fundamental y eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Yo me acuerdo, el doctor Bedoya nos decía, yo puedo discrepar, era muy amigo de Alfonso Barrantes Lingán, un frejolito, ¿no? Pero y compartían y discutían y conversaban, tenían diversas y distintas ideas, pero el trato personal era muy importante y eso ayuda un poco a que se logren objetivos. Entender la posición del otro y plantear cosas que puedan buscar los acuerdos. Bueno, justamente esta noche intentaremos un diálogo productivo. Alfonso, tú has dicho que no somos una nación, somos una nación en formación. Y que el Perú tiene Estado, pero no tiene nación. Desde tu punto de vista, ¿cómo buscar la reconciliación nacional si la nación aún no existe y el Estado no funciona? Creo que primero tendría que decir que concuerdo totalmente con Carlos, sobre todo cuando se refiere a Bedoya y Barrantes. Pero ellos eran demócratas, eran señores, no eran dictadores. Entonces en ese escenario es fácil, ¿no? El problema viene cuando entra un ladrón a tu casa y un abusador a tu casa. Entonces el problema es, ¿quién sembró el odio? ¿Quién sembró la desunión? ¿Quién es más responsable? El que cometió el error debe pedir perdón. Sería muy sinvergüenza que le diga al otro, tú no me perdonas. Primero pide perdón para que te perdones. Eso es lo central. En cuanto a la nación sí existe, es una nación en formación, ¿no es cierto? Aún no existe, claro, totalmente. Totalmente. Correcto. Y el ejemplo de eso es el siguiente, ¿no? Después de los imperios surgen los estados nacionales. No hay Estado nacional sin Estado de Derecho, no hay Estado-nación sin Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho sin una Constitución. No hay Constitución si es que esta no tiene un preámbulo. La actual no tiene preámbulo. El preámbulo al que aludió los personajes que estaban en el PPC y firmó Roberto Ramírez del Villar.
Ese lo firmó Andrés Tausen Ezcurra, lo firmó un comunista marxista-leninista como Jorge del Prado, y lo firmó un social cristiano de izquierda como Héctor Cornejo Chávez. ¿Quién logró esa unidad llena de valores? Víctor Raúl Haya de la Torre. Es el momento de mayor unidad de la nación peruana y del Estado peruano. El Estado sirve a la nación de la misma manera que la casa sirve al hogar. Nunca el hogar sirve a la casa. La casa es para mejorar el hogar, ¿no es cierto? El Estado es la casa, la nación es el hogar. Y ese es el esquema en que nosotros nos encontramos. Pero a pesar de eso, hemos hablado, Gonzalo, del que Perú necesita un pacto histórico entre, porque estamos hablando de ideas, la derecha con ideas, si se puede hablar de derecha, ¿no? Digamos, una manera de ver la vida por un lado, ¿no es cierto?, con doctrinas, con pensamientos, con ideales, con un militante y un voto, y al otro lado también, en la centro izquierda o la izquierda, si todavía podemos hablar de izquierda y derecha. Eso es posible, en 3 puntos centrales para pactar, pero eso lo veremos después. Exactamente. Jeffrey, la reconciliación no gira solo alrededor de fujimorismo, antifujimorismo. La polarización de la sociedad es otro factor a considerar que, según Carlos Meléndez, refleja un enorme nivel de desafección de la ciudadanía por la clase política a la que rechaza. ¿Cómo conseguir ese otro nivel necesario y crucial de reconciliación entre una ciudadanía indiferente y frustrada y los partidos en su mayoría desprestigiados y deslegitimados? A ver, Gonzalo, en primer lugar coincido con la referencia y con la premisa que señala Carlos Meléndez, y efectivamente para hablar de reconciliación y hablar de esa brecha enorme que existe entre gobernantes y gobernados, que trasciende a ese eje fujimorismo, antifujimorismo que ha guiado, digamos, la dinámica electoral en los procesos del siglo XXI, pero la descomposición o el conflicto, digamos, en la sociedad trasciende a ello. Yo diría 2 cosas inicialmente. La primera, reconocer que el fenómeno de la polarización es un fenómeno global al cual Perú no es ajeno, y partir del diagnóstico. En la década reciente se ha polarizado más la sociedad peruana, y eso está medido, y eso es un hecho. Entonces, si queremos buscar cierto equilibrio, cierto consenso que deje de lado los extremos, tenemos que partir del diagnóstico de que la sociedad sí se ha ido más a los polos en la década reciente. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo sí veo espacio por los antecedentes de la sociedad peruana para salir, digamos, de los polos radicales, y quizá, paradójicamente, una de las salidas se dé a partir del gran fraccionamiento político que hay. Para mí es un gusto intercambiar ideas con Carlos, con Alfonso, que son 2 figuras de la política nacional, y creo que hay una responsabilidad muy grande, y lo digo con la mayor consideración, de formar o que surjan liderazgos potentes, porque cualquier consenso, cualquier pacto en una sociedad requiere de liderazgos, y estamos carentes de ellos, liderazgos que aglutinen, que agrupen. Alfonso, tú has dicho, y muy bien dicho, que cuando una nación está sólidamente unida por un sistema de valores compartidos, la ley escrita se vuelve fruto del consenso y se le respeta porque es parte de la cultura. Muy bien. ¿Cómo conjugas este deseo con la penetración de las economías ilegales en los partidos, en las bancadas congresales, y la normalización de actos ilegales y delictivos que evidencia precisamente una pérdida de valores que estamos viviendo? Las columnas centrales de una constitución son 3 desde mi punto de vista. 1, la soberanía, defender la soberanía nacional de quienes han decidido formar un Estado llamado Estado peruano. Lo hemos cumplido con dolores. El segundo gran principio es la cohesión social. Por lo que escucho, aquí no hay cohesión social. Es urgente la cohesión social, es urgente la unidad de la nación a la que hemos llamado. Y el tercero es un sistema de partidos. Toda constitución tiene que decirme
cómo se transmite el mando y el poder. En el ejército, en la empresa, en un club, en los bomberos, donde sea. Dime cómo se transmite el mando y el poder. ¿Por qué es esto importante, Gonzalo? Porque una nación debe promover liderazgos. ¿Qué tipo de liderazgo? Liderazgo de la izquierda democrática, liderazgo de la centro derecha, liderazgo que apunten al país. Y entonces va a ocurrir un fenómeno físico que en política como en la física, lo que resiste apoya. Entonces, para ir a tu pregunta, la cabeza es primordial. El partido político es la célula de una democracia. Si las células están podridos, como en el cuerpo humano, el cuerpo vendrá podrido. ¿Qué partidos tenemos? O sea, yo creo que, lo hemos dicho en otra vez, el Perú necesita el espacio de social cristianismo fuerte, una socialdemocracia fuerte, aprista y no aprista, ¿no es cierto? Y una izquierda nacional, realista. Y de ahí que salgan los mejores líderes, que surjan varios Bedoya Reyes, que surjan varios Frejolitos para hablar de ahí. Eso se llama arquitectura social. ¿Cuál es la gerencia, la arquitectura para producir eso? No hay. Entonces, como no hay, podemos empezar por las cabezas, ¿no? Un programa como este, los periodistas son muy importantes para mí, porque los periodistas con sus invitaciones, con sus preguntas van canalizando y buscando una convergencia. Hay que buscar que en todos los partidos existan cabezas decentes, no importa su ideología, pero que sean honorables, honrados. Como dijo Frejolito, en el Perú ya ser honrado es una revolución, ¿se acuerda? Con su tono pausado. Buen recuerdo. Carlos, ¿cómo zanjar para reconciliarnos la discusión entre la desigualdad social y la falta de oportunidades para salir de la pobreza? ¿Cuál debe ser el rol del Estado y cuál el rol del mercado y la inversión privada? A ver, el Perú es un país que se ha polarizado y que lo que debemos hacer es juntarnos. Cuando fuimos al último mundial, todos nos unimos. Yo me acuerdo haber estado en la Bombonera en el año 69 y ver los 2 goles de Cachito. Oye, qué suerte que estuviste ahí. Y todos, después casi nos matan a los peruanos. Pero, en fin. Pero fue algo bueno. Disculpen que hable en primera persona, pero cuando empecé los Panamericanos nadie creía que pudiera haber sido posible. Y después Apoyo nos empezó a alcanzar Ipsos, ¿no? Encuestas, y al final terminamos con un 93% de aprobación. O sea, hay factores que nos unen y debemos, puede ser el deporte, ¿no? Puede ser nuestra cultura, debemos hacer el esfuerzo para ver qué nos une. O sea, todos los peruanos tenemos, digamos, muchos descendemos, digamos, yo soy el quinto no hijos en el Perú que se casó con una señora de origen cusqueño, ¿no? que según dicen venía de la Panaca de Huayna Cápac, casi con mi pinte gringo. Digamos, siempre nos hemos mezclado, ¿no? Y hay una nación peruana, con énfasis, somos varias etnias que nos estamos mezclando. Y debemos reconocer eso, o sea, debemos tratar al prójimo igual al que está más arriba como al que está más abajo. Todos tenemos que tratarnos iguales, ¿no? Con apertura y con confianza, porque tenemos mucho que aprender. Yo hace semana y media he estado, 2 semanas exactamente, he estado en Puno y Juliaca y siempre... ¿Te recibieron bien? Por supuesto, ¿no? O sea, bien, y cuando tú has... digamos, de manera sencilla, conversas con la gente, te escuchan y hay oportunidad para dialogar. Entonces, hay que generar esos puentes, ¿no? entre todos los peruanos, ¿no? Y creo que, bueno, tenemos un tema desastroso de valores, tenemos un tema desastroso de educación que tenemos que trabajar en esa área. ¿Y cómo generar puentes entre el Estado y el mercado? El Estado y la inversión privada. A ver, viendo Petroperú contra estos incendios,
Yo me he metido a averiguar, pues, porque no me quedo quieto, ¿no?, sobre los temas de los incendios. Hay lo que llaman baby package, una cosa así, que son unas bolsas que recogen con un helicóptero el agua de los ríos, de las lagunas, y salen y van a atacar los incendios, ¿no? De repente me dicen hay 4, no, ya se malograron 3, hay una, ¿no? ¿Y qué? Todos los años hay incendios, hoy ha habido una sequía mayor y los incendios se han propagado más de la cuenta, y no solamente en Perú, sino en todos nuestros vecinos. Entonces, tenemos zapatero a tus zapatos. Lo que hace bien el Estado es, digamos, lo que tiene que hacer bien el Estado es preocuparse de la seguridad, de la educación, de la salud, que está muy enferma, que lo vimos con las vacunas. Tiene que preocuparse de generar la infraestructura necesaria para que se desarrolle. Y un dicho que dice el socialcristianismo es: tanto sector privado como sea posible y tanto sector público como sea necesario. Zapatero a tus zapatos. Muy bien. Ahora, respecto a los incendios en la selva, sería lamentable, y por favor, Dios quiera que no ocurra, no va el gobierno a salir con una norma para decir que en el futuro se va a hacer X, Y y Z. No fastidien, vayan a apagar los incendios. Creo que ya estamos cansados de normas para solucionar problemas que en realidad no solucionan nada. Jeffrey, una pregunta antes de ir a una pausa. ¿Tú crees posible un acuerdo de gobernabilidad entre partidos serios de derecha, centro e izquierda, a la uruguaya, y así empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía en el futuro y en la política? Esto como un paso hacia la reconciliación. ¿Y qué temas centrales podrían incluirse en este acuerdo de gobernabilidad? A ver, yo creo que es posible tener un acuerdo de gobernabilidad entre organizaciones políticas que tengan una vocación, digamos, de un consenso mínimo. Pero lo que creo, Gonzalo, es que un pacto así, un acuerdo así, lamentablemente en este momento no gozaría de la confianza ciudadana. ¿Por qué? Porque esas organizaciones políticas no representan, digamos, sentimientos mayoritarios. Esa es la situación. Y la desconfianza en los políticos y los partidos políticos, y eso está medido, es muy grande. Entonces, creo que podría sumar por el hecho de un acuerdo que, más allá de resultados electorales, garantice cierto consenso. Pero ¿qué nos ha demostrado la evidencia de resultados electorales si revisamos los últimos 4 procesos de elecciones generales? Uno, que muchas veces hay incumplimiento de esos acuerdos o esos pactos. Lo hemos visto recientemente con lo del 2021. Para las cámaras. Exactamente, eso es uno, que multiplica la desconfianza. Y 2, que luego hay un distanciamiento muy grande. La política es antropomórfica, se tiene que confiar en personas con nombre y apellido. Entonces, creo que primero, para hacerlo a la uruguaya, tenemos que ir de la mano también con procurar una mejor cultura política. Yo me quedo y rescato lo que decía Carlos de los elementos cohesionadores en la sociedad, o lo que decía Alfonso, de tener pues esos pactos fundamentales. Pero tenemos que ser conscientes cuál es el diagnóstico, y ahí creo que mejorar la cultura política es parte de eso. La sociedad uruguaya, y lo ponías como ejemplo, siempre tuvo una valoración, y hasta ahora muy grande, de la democracia y sus principios fundamentales. Eso se ha deteriorado en el Perú. Sí, se ha perdido, se ha deteriorado. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Alfonso, ¿cómo podemos avanzar en la reconciliación deseada y encarar el divorcio entre una mayoría informal y una formalidad inalcanzable o a veces excluyente para muchos? Mira, vuelvo a insistir en la idea, ¿no? El Perú está dividido, qué duda cabe, ¿no es cierto? Un sector dice no perdonan, me odian, cuando la pregunta debe ser, oye, ¿quién sembró el odio? Es como una relación entre pareja, hombre o mujer, que el que ha faltado le dice a otro, pero tú no tienes odios infernales, no perdonas. Oye, pero tú lo has agraviado. Primero tú pides perdón para que él le resulte fácil perdonarte.
¿no? Hoy día he escrito un artículo que es solamente una parte. Citaba yo a René Krauss. Parece que se dirige a cualquier dictador de cualquier parte del mundo, incluido el Perú. No puedes construir un Estado con muñecos. Como una nación no la puedes construir con ilotas, o sea, idiotas. Si se embota la conciencia de los ciudadanos, llegará una hora sombría en que se volverán contra ti con más odio. Eso que ha ocurrido. La defensa de la libertad exige que no se abuse por medio de una paz injusta que veje honras. Las persecuciones a través de ingeniosas como tenebrosas combinaciones y la mezquina venganza que gocen atormentarlos y oprimirlos constituye un oprobio para el verdugo, más para el verdugo que para la víctima. Constituyen una vergüenza para la humanidad. Yo con mis amigos honorables, no fue una chanchada lo que hicieron con este asunto de los honores de Estado. Para mí sí. Más honorable fue Alan García y el Partido Aprista, que fue en su casa donde le rindieron homenajes grandes, con calor a pueblo y multitud. Lo otro ha incentivado el rechazo y el odio. ¿Dónde están las víctimas? ¿Qué clase de peruanos somos? Porque tendríamos que decir, oye, ¿qué? Ya, pero tenemos acá, pero tú también perdona, ¿no? ¿Quién está haciendo ese rol? Nadie. Y eso es lo grave. Y cuando eso ocurre, las fuerzas sanas tienen que unirse y decir, basta. Las fuerzas sanas. Y entonces, un día llegará Carlos al poder, y entonces en la izquierda le diremos, oye, escucha, hay anemia. Si es inteligente, escuchará. Otro día llegará a la izquierda o al centro como tú, y Carlos le dirá, oye, estás repartiendo mucho, vas a generar hiperinflación, modérate. Si es inteligente, aceptará la crítica, y ahí nos iremos bandeando, y ahí sí viene Gonzalo, con envidia. Porque citar a Uruguay, claro, es un buen ejemplo, pero lo gráfico, Gonzalo, es que fue Sanguinetti y Mujica entrando al Congreso, ovacionados los dos, uno de izquierda y uno de derecha. Por Dios, ¿no es posible tener eso? Nosotros reivindicamos a Víctor Andrés Belaúnde, lo reivindicamos, que defendió a las provincias, al indio se decía antiguamente lo mismo que a Mariátegui. ¿Dónde está el José María Arguedas? ¿Dónde está el José María Arguedas de la derecha peruana que recorrió el país con su plata y a caballo? Y dijo lo siguiente, el Perú no puede prescindir del indio, ahora diríamos, no puede prescindir de las provincias o de las regiones, sin suicidarse, sin suicidarse. Eso es más fuerte que lo que dijo Mariátegui, y por eso lo reivindico. Interesante el comentario, y Carlos, pasando a otro aspecto, con un Estado con casi nula capacidad de gestión, traducido en mucho gasto sin resultados, ¿será posible construir consensos reconciliadores en medio de tanta necesidad básica insatisfecha? Bueno. Y por otro lado, ¿cómo ves esta especie de tensión entre la informalidad mayoritaria y la formalidad tan limitada que tenemos? A ver, ampliando un poquito lo que dice Alfonso, yo me he sentado con gente, ¿no? Y al final, oye, ya, cada uno tiene su parte de culpa. No sabemos exactamente cuándo empezó ni dónde empezó, ¿no? Es como que dónde empezó el fuego, ¿no? Bien difícil, ¿no? Entonces, ya, oye, hagamos las paces. Yo he tenido problemas con gente en algún momento. Mira, borremos el pasado, borrón y cuenta nueva, ya, yo tuve parte de la culpa, tú también, ¿no? Reconozcamos, y lo importante es mirar hacia adelante, ¿no? Y no repetir los errores del pasado. O sea, porque ahí sí, el que repite ya es culpable, ¿no? Y como peruanos no debemos prescindir de ningún peruano. O sea, si queremos hacer algo por nuestro país, que sean los mejores en el momento que se nos necesita, los que estén. Ahora, el tema de la formalidad y la informalidad, ¿no?
yo pienso que, volteando la frase, ¿no? Hay que luchar por la formalidad, ¿no? No contra la informalidad. Por la formalidad. Por la formalidad, muy bien. Muy buena digamos, frase, en noviembre buena. Nos unimos, yo presido el gremio de centros comerciales, pero nos unimos los bodegueros, los de mesa redonda, los de gamarra, los panaderos, ferreteros, en una misma mesa, ¿no? Y seguimos unidos, y teníamos un problema común, que eran los cierres arbitrarios de los municipios, y decidimos poner alto a eso, ¿no? Como resultado salió una ley que es 31914, que no te pueden cerrar por las puras, porque te cerraban el viernes, sospechosamente, para que no trabajaras el fin de semana, ¿no? Y te perdieras los días buenos de la semana, o te cerraban en víspera de Navidad o fiestas patrias, ¿no? Pero esto no a los grandes, sino a todos, fábricas, todo. Entonces nos pusimos de acuerdo, trabajamos una ley y la logramos sacar. Y en Gamarra, Susana Saldaña nos dijo, prácticamente todo Gamarra funcionó. Y funcionó, salvo uno o dos que tenían ya problemas de fondo, pero se pudo trabajar. Entonces, derribemos muchas de estas barreras que estorban el crecimiento del país. Cada alcalde es un pequeño zar en cada una de sus comarcas y hace lo que les da la gana. El TUPA, que es el texto único de procedimientos administrativos del distrito A y del distrito B, que están uno al costado del otro, son totalmente distintos, ¿no? Entonces, ordenemos el país, promovamos la formalidad, veamos cuáles son las cosas que impiden, entre ellas estos temas, y una buena ley para promover la pequeña y mediana empresa, que es la que generadora de empleo. Las grandes van a generar bastantes impuestos, pero los chicos van a generar harto trabajo. Entonces, busquemos por ahí una de las salidas. Muy interesante. Jeffrey, sin un sistema de justicia confiable y sin un sistema de control que muestre resultados, ¿cómo creer que en el futuro vamos a estar mejor? Que es condición básica para reconciliarnos. Es condición fundamental. De hecho, cuando la ciudadanía opina sobre la dinámica social, política, lo pone en distintos términos, pero lo que subyace a todo el tema judicial o a las injusticias que la gente más ve es el tema de la impunidad o el concepto de impunidad. Esa sensación, y ese es uno de los factores que aleja más gobernantes y gobernados, esa sensación que la ley no se aplica con igualdad para todos, que puede ir desde los casos particulares y ejemplos de estructura, como decía Carlos, con los temas municipales, hasta cuestiones escandalosas de política donde no se mide con la misma vara. Entonces, por supuesto, no hay sociedad de política donde no se mide con la misma vara. Entonces, por supuesto, no hay sociedad desarrollada, democrática, en la que pueda primar tanta impunidad. Eso es un asunto que toca tener claro. Y eso va de la mano con la tecnocracia. Y lo hemos comentado antes y me parece que tú lo has señalado con mucha pertinencia más de una vez en tu programa, poniendo como ejemplo al Banco Central de Reserva, ¿no? Un espacio donde la meritocracia y la capacitación son piedras angulares. Entonces, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, no tenemos ni esa meritocracia, ni esa capacitación, ni esa vocación de carrera, con respeto evidentemente a un sector muy bueno de profesionales que hay. Pero hasta que no lo tengamos, va a ser utópico buscarlo. Creo que tenemos que entender como sociedad también que hay cuestiones que se pueden hacer en muy corto plazo. Y se pueden. Y yo por eso soy un escéptico optimista. Pero hay otras que requieren un mediano plazo. Un mediano o largo plazo. Y engañarse en el corto plazo creo que es entrar en esta espiral en el que hemos estado envueltos en los años recientes, me parece. Muy bien enfocado. Alfonso, en torno a la clásica pregunta, ¿qué tipo de país queremos? Si algo ha quedado demostrado es que la resiliente macroeconomía y, como mencionó Jeffrey, el BCR, funcionan muy bien. Tenemos una moneda estable, una inflación baja, controlada, pero subsiste la desigualdad
Y no se cierran las brechas principalmente por la incapacidad de gestión pública, porque plata hay. Se gasta mucho, pero mal. ¿No debiera haberse logrado ya, Alfonso, un amplio consenso respecto a la economía de mercado y el rol de la inversión privada? Mira, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Pero antes quisiera referirme a lo que ha dicho Carlos, ¿no? Hay un problema de encono. El Estado es como un padre, ¿no? Si tienes dos hijos y uno le ha faltado el respeto al otro, ¿qué hace el padre? Oye, pide perdón, has faltado a tu hermano. O el padre le dice, ya olvídate, perdónalo. Por favor. Eso es tan elemental, tan elemental. Hay que hacer esfuerzos, decirle a los fujimoristas, oye, pide perdón. Lo que has hecho no es poca cosa. Lo que has hecho es humillante para peruanos, es humillante. Y haremos el esfuerzo por conseguir lo contrario. Ahora, por otro lado, en cuanto a la informalidad, el problema es bien grave. Gonzalo, mira, el Perú tiene más o menos 2.835.000 empresas, de las cuales 99.3 es micro y pequeña empresa. Así es. ¿Dónde van a trabajar nuestros ingenieros de la UNE? En la micro. Y de esas, 8 de cada 10 son informales. Para eso se necesita acuerdo nacional. Para eso es la conciliación. Para eso es el diálogo. Está demostrado que la política es el aguijón de la economía. Te puede decir, tómate aguijoneo, corre más rápido. Pero la economía es el límite de hierro de la política. Entonces, una visión de acumulación, la nuestra es, oye, busquemos una nación que exporte más que importe. No que deje de importar, que exporte más que importe y de manera creciente se ponga el cerebro de los peruanos en cada cosa que produce. Y por otro lado, tú esto sabes mejor que yo, a cualquier costo, así sean 100 años. Chancay va a quebrar si no la llenamos de vasos comunicantes. Infraestructura, carreteras por todos lados. Yo he estado en Chota para ir a Cajamarca, la carretera rota, de Ayacucho a sus provincias igualmente a Purímac. Eso es infernal, realmente. Y cuando uno viaja por las provincias, tú ves oportunidades, tú ves un país con energía, tú ves un país con fuerza. Pero la clase política peruana ha hecho lo que hemos visto nosotros. Ahora, para salir hay cosas inmediatas. Por ejemplo, ¿podemos ponernos de acuerdo anemia cero? Sí, ¿no? No afecta a ningún partido. Segundo, ¿podemos ponernos de acuerdo para que existan partidos 3 o 4 nomás? Con un militante, un voto, con democracia interna, para que surjan los líderes en todos los partidos? Sí, creo, ¿no? ¿Y podemos ponernos de acuerdo respecto al modelo económico, que es lo que te mencioné? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Alemania. Allí gobernó Merkel, de derecha, cristiana, con los socialdemócratas, que son socialistas. Cogobernaron en Alemania. Ellos son los fundadores de la economía social de mercado. Esa quiero yo, no Haití. No una economía capturada por mafias, con una constitución que ha violado todo. ¿Me pides que te perdone mientras tú sigues violando la constitución para favorecer tus intereses a cualquier precio, dándole rienda suelta a los sicarios? Todo el mundo sabe eso. ¿Cómo es posible? Y me pides perdón encima y lo sigues haciendo. ¿Qué te pasa? Le di un chalaco como yo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a pedir perdón si lo sigues haciendo? No me das ni una señal para perdonarte, ni una. Economía social de mercado. Si tú me pides un esfuerzo, yo juntaría el preámbulo de Aya La Torre con economía social de mercado, pero a lo alemán, no a lo Haití. Y ahí sí se empata. Hay un director del Fondo Monetario Internacional, me lo preguntaron por televisión. ¿Queremos que el Estado lo haga todo? No. ¿Queremos la visión del siglo XVIII del mercado? Tampoco. Queremos una economía, una sociedad de 3 manos. No el mercado y nada más que el mercado, aunque sea pisoteado los humildes de la tierra. No, tampoco no. Que se mantenga la mano invisible del mercado. Sí, claro, por supuesto, la mano invisible del mercado. Pero junto a ella, la mano visible de la justicia del Estado. Van 2. Y luego, la mano de la solidaridad. Van 3. Eso es economía social de mercado. Muy interesante. Carlos, una variación sobre el tema
económico empresas públicas. Veamos los casos. A ver, Sedapal no suministra agua potable de calidad en todos los hogares. Petroperú, con una refinería que es un hueco negro. Y Corpac, cuyo control de tráfico de aviones es calamitoso. Pese a tamaña evidencia, Carlos, lo cierto es que no hay consenso nacional respecto a qué hacer con las empresas públicas que no funcionan. ¿Qué opinas de esto? Sí, antes una aclaración respecto a lo que he dicho, Alfonso. Yo no me estoy refiriendo al tema puntual del velorio, etcétera. Yo me estoy refiriendo a algo mucho más grande, ¿no? Que ha sido, digamos, ancestral en nuestro país, en que muchas personas se creen seres superiores, bendecidos por el Olimpo, vamos a decir, y maltratan y despotrican. Entonces, y eso hay en todos lados. Entonces, oye, hagamos un esfuerzo de reconciliación entre los peruanos, veamos para adelante, ¿no? Este otro tema que mencionas, bueno, ya es un tema que los mismos de Fujimori deberían aclarar y bueno, que las cosas se aclaren. Respecto al tema del Estado, ¿no? Yo tuve la suerte, cuando era casi mocoso, a los 30 años fui gerente general de COFIDE, ¿no? Duré, creo que fui el más joven y el que más duró, ¿no? Entre el 80 y el 84, ¿no? Y ahí veíamos los números de las empresas públicas y muchas veces nos rompíamos la cabeza para ver los embarres que algunos hacían. Por ejemplo, la Compañía Peruana de Vapores. O sea, Belaúnde generó una fórmula que es convertir en sociedades anónimas a las empresas públicas, ¿no? Todos dijimos, esto puede ser más ágil. La Compañía Peruana de Vapores decidió que en paz descanse porque le quebró, la hicieron quebrar, dijo, no, yo puedo endeudarme con tal banco del exterior para comprar unos buques roll-on, roll-off, o sea, esos donde entran los autos y salen, ¿no? Y en COFIDE vimos que los costos que estaban ahí eran muy por encima de lo que era el mercado. Y dijimos no. Y los directores, el presidente de la CPB, se fue hasta Palacio, no sé qué cosa, y logró que le den un préstamo, por el otro lado, Banco de la Nación, entiendo, y resulta pues que esos barcos no operaron nunca, y el presidente de dicha empresa se fue a vivir a Suiza, donde ya debe haber fallecido hace algún tiempo, pero se fue a vivir a Suiza muy bien. Ese banco, Perú, a la hora de renegociar la deuda, dijo, bueno, ese banco le ha dado préstamo a esta empresa, ¿no? Porque era, propiedad privada y que no estaba dentro de la deuda. Lamentablemente, el Perú, para cerrar esa deuda, tuvo que acordar pagarle a ese banco el monto de la deuda, porque si no, no se refinanciaba toda la deuda peruana. A esos extremos nos ha llevado, saco ese caso de la CPB, porque fue una quiebra y los barcos de la CPB eran una empresa muy eficiente. Claro, vamos a ir a una pausa y continuaremos luego, pero brevemente, el hecho es que algunas empresas públicas no caminan bien y algunas hacen daño, como lo hace Petroperú, que tiene una pérdida inmensa, que además no cesa. Dentro de 2 años vamos a seguir con la misma cantaleta y los miles de millones incrementan. Sedapal no logra brindar un servicio adecuado ni alcanza a la población de Lima, que es la más avanzada del país. Sin embargo, la gente sigue vacilando respecto a qué es lo que hay que hacer. El hecho es que puede haber empresas públicas muy buenas en el mundo, pero las que hay acá son muy malas y no se van a volver buenas por arte de magia ni porque lo deseemos. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y dejar que el sector privado se haga cargo, así como se ha hecho cargo de la mayor parte del servicio de luz y de telefonía, y funcionan muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.
A ver, Jeffrey, según Martín Tanaka, los peruanos desconfiamos de las instituciones, no hallamos salida a la situación que vivimos, y por eso muchos creen que como no hay futuro, habría que buscarlo en el extranjero. ¿Qué motivos de optimismo existen para aspirar a una reconciliación nacional? ¿Y aprenderemos a ser tolerantes y a deponer los pequeños intereses personales y partidarios algún día? Yo creo que sí hay motivos para tener esperanza y ver con optimismo el futuro, a pesar del diagnóstico duro y los intercambios de temas tan complejos que estamos teniendo. En primer lugar, porque el Perú es un país, y hay que decirlo y recordarlo, que hoy, en este momento, es una potencia mundial en agroindustria, es una potencia mundial en minería, tiene toda la posibilidad para volver a ser una potencia en pesca, para convertirse en una potencia en turismo, ya decían Alfonso y Carlos señalando sobre nuestra cultura, y eso son, digamos, elementos activos potentes que nos permiten ver con esperanza el futuro. Dicho eso, y yendo ya a lo más inmediato y a lo más político y a las posibilidades de acuerdos y pactos, creo que sí es posible en la medida que lo veamos de manera escalonada, que comprendamos que se tienen que consolidar algunos liderazgos y que eso tiene que ir acompañado de mayor cultura política, que tiene como elemento fundamental la confianza. La confianza en el Perú se ha ido perdiendo no solo con los gobernantes, con las autoridades, sino la confianza interpersonal. Cuando la confianza interpersonal baja, baja la posibilidad de cualquier acuerdo, de cualquier pacto entre partes, de hacer negocios, de hacer política o de tener elementos de solidaridad. Entonces, ser conscientes que eso se avanza paulatinamente. Pero yo creo que sí, que tenemos bases para hacerlo y solo yendo al ejemplo de Uruguay que se ha citado 2 veces. En Uruguay, primero, bueno, la sociedad en su mayoría estuvo de acuerdo con las leyes de amnistía, por ejemplo, con los tupamaros y con los militares, que se dieron con un periodo corto de diferencia. Y la sociedad uruguaya reconoce grandes coaliciones. En octubre van a tener elecciones. Cuando tú ves el Frente Amplio, la izquierda en Uruguay, agrupa varios partidos. Cuando tú ves las coaliciones de derecha, está el Partido Colorado histórico, el Partido Nacional y 2 más. Y también hay un acuerdo, hay un consenso en ambos lados de, oye, gana cualquiera de nosotros, respetaremos estos acuerdos mínimos. Entonces, eso te permite, dentro de una multiplicidad, dentro de un fraccionamiento de organizaciones, ciertos consensos. Entonces, creo que no podemos ser maximalistas en lo que buscamos, me parece. Lo mismo, ¿no? El reto es un programa mínimo. ¿Quieres Exacto. Sí, por favor. desarrollar esto, el programa mínimo? El sentido de tu pregunta, ¿no? Sí. Que yo creo que estoy de acuerdo con los consensos, ¿ya? Totalmente. Pero es el consenso y la unidad de los honestos, no de los tramposos, no de los delincuentes. O alguien quiere hacer pacto con un delincuente acá. Espero que no, que nadie. Y todos sabemos, los peruanos sabemos eso. En cuanto a la empresa pública que tú mencionas, yo decía, Gonzalo, matices. Yo llegué a ser rector reivindicando la hidroeléctrica de Machu Picchu. Tiene todos los ISOs y está en azul. Empresa del Estado. Es importante. ¿Y por qué no se rescata eso? Segundo, ¿el Banco Central es privado o es del Estado? Es del Estado, ¿no? Eso no es privado, ¿no? Eso no es... ¿Y por qué ese sector público puede ser un lujo? Yo fui director del Banco Central. Estuve visitando a Julio Velarde en su homenaje, donde lo declaran honoris causa. Y fui porque él se lo merece, ¿no? De acuerdo. Pero entonces, hay un punto más importante del Estado. Ya se acabó la discusión con esto que voy a citar. La Armada de Grau ya cerró el debate. La Armada de Grau. Qué bueno que la Armada de Grau. El CIMA ya cerró el debate. Ahí está industria. O se cruza de brazos y que espera que el mercado le vaya dando los buques. Y ha pactado con Corea del Sur. Ahí está toda la ruta. Se acabó la discusión. Eso es público. Y es la Armada de la Marina. Ahí está el mejor ejemplo de lo que se debe hacer. Siguiente. A ver, a mí me dicen, han crecido las alcachofas, las uvas, las paltas. ¿Quién le gana a todo eso? Las remesas de los peruanos.
Las remesas le gana todo, menos al cobre, al oro y al zinc. Y las remesas se van a acabar algún día. ¿Hacemos algo? Tenemos que hacer algo, ¿no? Para que exista una nación económicamente fuerte que genere valores agregados donde tenga que generarlos y, por supuesto, al mismo tiempo que conforme pasa el tiempo, respete el planeta. Se llama acumulación de capital, así le llamamos los economistas. Una idea de acumular. Hay distintos modelos, ¿no? Hay el modelo del mercado lo hace todo, hay un modelo que el Estado lo hace todo, no creo en ninguno de los dos. Hay el modelo de priorizar el capital social. El capital social es la idea de nación, el capital social es la idea de identidad, porque eso permite acumular. Y eso está lleno al interior del país. Está lleno de empresarios chiquitos que están esperando su oportunidad a ser apoyados. Por supuesto que sí, que soy optimista, Gonzalo, muy optimista, muy optimista. Quiero terminarte con esto. Mira, está Chancay, puede estar Corio, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la nueva carretera central. Ahí nomás tienes. Falta un dato. ¿Quiénes son los caballos de las carretas? ¿O hemos puesto las carretas delante de los caballos? Es lo usual. Es lo usual. Pero, ¿cuáles son los caballos? Los caballos, en todas las potencias, son las universidades. Es la academia la que te traza los vectores, te dice por acá, ¿no? ¿Y qué han hecho en este gobierno? Le han restado presupuesto. A la UNI le han quitado 15 millones. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo reflexionamos? ¿Cómo la UNI está sacando su planta de hidrógeno verde que nadie tenía? Muy claro, Alfonso. Bueno, pero un comentario a lo dicho. Corio, Chancay, carretera central. Eso es inversión privada, pues en buena hora. Esos son asociaciones público-privadas o pura inversión privada como es Chancay, donde gracias a Dios... Carretera central es el Estado. Eso va a terminar siendo una concesión. Claro. Y gracias a Dios el puerto de Chancay ha sido totalmente privado y se ha logrado hacer a tiempo. Cosa que no hubiera ocurrido si fuera una obra pública. Hay que fortalecer y otra cosa más, a las Fuerzas Armadas, por eso. La hidroeléctrica de Machu Picchu no está en cuestión. Ah, ya. Si tiene los números, como no dudo que los tiene, porque tú lo has dicho, pero habría que estar loco para tocarla. Pero eso no es el ejemplo para que Petroperú salga de su problema. De acuerdo. Más bien Petroperú está hundida en el problema de que tiene la misma gestión con la misma gente que la ha hundido. La UNI se va a pronunciar pronto sobre el Sería excelente. Ahora, vamos a dar nuestra opinión. Carlos, una nota de optimismo más. ¿Tú crees que se puede ver las elecciones como una nueva oportunidad? Es un esfuerzo que los peruanos debemos hacer para cambiar el país y marcar un antes y un después. Ojalá. ¿No? Y esto, digamos, no necesariamente tienes que ser político o lanzarte, etcétera, ¿no? Yo creo que todos los peruanos debemos hacer lo mejor que podamos para sacar nuestro país adelante, porque finalmente todos estamos viviendo en la misma casa, ¿no? Una casa grande, inmensa, linda, pero tenemos que hacer, oye, esta casa hay que pintarla, hay que arreglarla para recibir a los vecinos, para que el turismo pueda venir, para que la gente esté tranquila y para que nosotros podamos vivir en tranquilidad. Yo creo que es un esfuerzo que los peruanos debemos hacer para salir adelante. Y creo que se puede, sí se puede, pero hagamos el esfuerzo. Ojalá que los políticos lo permitan y lo logren al mismo tiempo. Creo que sí, Gonzalo, creo que en la línea que dice Carlos, ojalá, Dios quiera que esta vez no nos pase lo que pasó con el Guano y el Salitre, que esta vez no tengamos un Congreso tan venido a menos. Ojalá que esta vez tengamos más del 50% de gente honesta en el Congreso, de derecha, del centro y de la izquierda. Si hay más del 50% en el Congreso de gente decente, de gente honesta, el país despega, te lo aseguro, aunque tengan distinta doctrina. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo Carlos y yo en este momento? Si él es social cristiano, yo soy cristiano, pero como fui aprista soy más un hombre de izquierda democrática, no soy un socialdemócrata, y tú lo sabes, tú también vienes de ahí, ¿no? Entonces, pero esas ideas son humanistas, en realidad el humanismo cristiano y el humanismo
laico, por llamarle de alguna manera, es posible que converjan como fue en Alemania, donde cogobernó, vuelvo a decirlo, la Merkel con la socialdemócrata, con la socialdemocracia. Y tengo esperanza y ojalá que eso sea el 50% del Congreso, o más, ojalá, y nos salvamos. Claro, estamos creo ante un gran reto, ¿no, Jeffrey? Porque se viene una prueba de fuego, va a haber una competencia electoral con docenas de candidatos, Dios no lo quisiera, pero parece que no hay forma de evitarlo. Y al menos debiera, ¿no te parece, restablecerse el financiamiento privado a los partidos? Sí, y yo lo he dicho antes. Creo que eso es clave, ¿no te parece? Ha sido un error, digamos, las modificaciones en cuanto al financiamiento y restringirlo, ¿no?, para los privados, porque el financiamiento se da de todos modos. Las campañas cuestan, pero lo ha cubierto y cuestan mucho dinero. La economía ilegal, las mafias. Y mientras menos lo transparentas, más espacio le das al acuerdo bajo la mesa y la de las mafias. Pero yo quiero terminar, Gonzalo, si me permites, resaltando aquí hay dos líderes políticos, nacionales, y algo fundamental es cómo van a construir las organizaciones políticas sus listas de candidatos. Porque es cierto, después es la ciudadanía, somos nosotros los que votamos y los que elegimos, pero hay un filtro previo, que son cuáles son las personas, los militantes y también, cómo no, los designados, ese 20% de invitados, como se le llama coloquialmente, que componen las listas. Más aún en un próximo Congreso que será bicameral y que tendrá un Senado con muchas atribuciones. Entonces, construir esas listas es una tarea esencial en la que ya están las organizaciones políticas. Bueno, vamos a terminar y quedan muy pocos minutos, así que les pido a ustedes dos que hagan un balance final de lo conversado. Alfonso, por favor, en un minuto. Ya, sí. Yo creo que la tarea de unidad nacional está vigente, que es posible la unidad nacional. La unidad no significa unanimidad, significa tolerar la diversidad. No hay unidad sin diversidad. Ahí hay un malentendido de las cosas, ¿no? Eso hasta en la Iglesia Católica y hasta en filosofía. La unidad supone diversidad. Y lo otro, y lo voy a decir, dado el calor de la conversación, voy a promover, si es que Dios quiere que sea candidato, ¿no? Eso dependerá de la juventud. Todavía yo soy un afiliado, como tú lo has dicho en la previa. Pero es cierto, los candidatos tienen la posibilidad de designar un 20%, ¿no es cierto? Imagínate que se junten, no Carlos y yo, y otro compañero de centro, ¿no? Pon un tercero, y cada uno tiene 20. Oye, aquí están nuestros 20 senadores propuestos, 20 y 20, que conversen entre ellos. Y si es posible, que suscriban un plan. Diga, si nosotros llegamos, nos comprometemos a esto, sea quien sea el que llegue. Eso sería vocación de unidad nacional. Sería muy bueno para el país. Carlos, tus palabras finales. Bueno, creo que acá se ha logrado un primer consenso, ¿no?, de mínimos comunes y, como dice Jeffrey, de hacerlo progresivo, porque el sopetón, claro, va a ser difícil, ¿no? Hay que ir en el camino, digamos, esquivando algunos balazos, en el sentido figurado de la palabra, ¿no?, para hasta llegar a la meta. Y creo que sí se puede hacer, y sobre todo gente honorable, y claro, no se puede pactar con mafias. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Gracias. les agradezco muchísimo a ustedes tres, ha sido aleccionador y sobre todo esperanzador escuchar a dos líderes nacionales que pueden conversar. Oye, y los tres, estoy seguro que los represento, te agradecemos por la invitación. No, gracias a ustedes. Yo finalmente... Y debemos conversar fuera de cámaras también, porque ellos tienen un papel fundamental que hacer, los medios de comunicación. Bueno, igualmente gracias a ustedes tres, y Jeffrey, Alfonso y Carlos, y para terminar yo diría que Dios nos ha dado un país riquísimo en recursos. Probablemente no somos conscientes de lo rico que somos como país y lo grande que podría ser este país si tuviera un buen liderazgo y un consenso nacional para que
las cosas ocurran porque los valores han penetrado en nuestra cultura, como Si me dice Alfonso. permites, Sí, hagamos un esfuerzo por la unidad nacional. De acuerdo, acuerdo. totalmente, Carlos. y por último, dado que el tema fue la reconciliación, yo diría que la reconciliación debe ser con los peruanos y entre los peruanos, no entre las cúpulas de los partidos políticos. Exactamente. Por favor, ténganlo claro y Es la recuerden. sociedad. Me gusta. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias.